¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenido a una emisión más de su programa Retos. Ya lo sabe, como cada domingo en punto de las 11 de la mañana a través de la mejor 92.5 FM y también, claro, a través de nuestro canal de YouTube MBS Noticias Monterrey. Lo invito a que se conecte, estamos transmitiendo de manera simultánea. Déjenos sus comentarios, ya lo sabe, estamos abiertos a la conversación, sobre todo con temas relevantes como es algo que nos debe de preocupar a todos, como lo es el tema de la calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey, algo que ha derivado a lo que algunos ya señalan como una crisis ambiental para la capital del estado y para la zona metropolitana, algo que ha derivado también en repercusiones a la salud. Año tras año, la ciudad registra cientos de días con niveles de contaminación que superan los límites permitidos por las normas oficiales y esto, por supuesto, ha venido en detrimento de la salud de los habitantes del estado de Nuevo León. ¿Qué es lo que está provocando este problema? ¿Qué se está haciendo al respecto? Y sobre todo, ¿cómo podemos cambiar esta realidad que afecta al estado de Nuevo León? Acompáñenos porque el día de hoy hablamos con expertos, ya lo sabe usted, como siempre, expertos de primer nivel para analizar este y otros temas. Le doy la más cordial de las bienvenidas al doctor Gerardo Mejía. Él es doctor en ingeniería química, ha trabajado en este tema desde hace ya décadas, desde la década de los 90 y ha estado investigando de manera constante acerca de este fenómeno y de estas condiciones que están repercutiendo a la calidad de vida de los habitantes de Nuevo León. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Bien, sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, muy amable. Saludo también con muchísimo gusto al activista e influencer Nesif Inayeb. ¿Cómo estás, Nesif? Qué gusto saludarte, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Gracias, buenos días. Doctor Héctor González, neumólogo, pues también abocado al tema que tiene que ver con las enfermedades respiratorias y este análisis con esta relación que existe entre los problemas respiratorios y el tema de la calidad del aire. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, gracias, muy amable. Pues comenzamos por el principio, no sin antes recordarle nuestras vías de contacto, @MBS Noticias Monterrey en todas las redes sociales, @CarlosCampos_S1, nuestra red social, por supuesto también atentos a sus comentarios. ¿Qué tan grave es el problema que se vive en la zona metropolitana de Monterrey respecto a la calidad del aire? ¿Cómo lo ven ustedes? Comenzamos con Gerardo Manuel Mejía. Adelante, doctor. Sí, bueno, mire, este es un problema que desde 1992 que arrancó la red de monitoreo y empieza a reportar oficialmente desde el 93. Se han visto valores que exceden las normas de partículas y de ozono. Lo interesante es que siempre se ha usado la norma diaria en el caso de partículas, pero hay otra norma anual. Y cuando empezamos a hacer énfasis también en la norma anual, resulta que el problema es bastante grave, de acuerdo, y pues aquí lo puede, yo creo, comentar mejor el doctor González, por los daños que produce a la salud. Este es un problema de salud pública, punto. Las normas de calidad del aire vienen puestas por la Secretaría de Salud, no vienen por Semarnat de otro lado. Las de emisión, las que te voy a revelar la fuente, sí vienen por Semarnat. Entonces, eso lo hemos sabido, es grave. Yo creo que uno de los problemas que ha habido es que nos comparábamos con Ciudad de México y eran días sobre la norma y que si estábamos arriba, abajo. Pero ahí era un problema de ozono y aquí de partículas. Y bueno, yo trabajando con médicos, ¿sabes? Pues lo importante aquí es el riesgo al que está expuesto la población. Realmente es un análisis de riesgo por el contaminante que está aspirando la persona, el daño que le puede producir. Y si seguimos ese caminito de riesgo, pues muchos médicos inclusive simuladores a nivel mundial, pues muestran que con la contaminación que tenemos aquí de partículas, nuestro riesgo es más alto en salud que en Ciudad de México. Entonces, no es nada más ver el valor de concentración, es ver, oye, cuáles son sus efectos. Y para tener un riesgo aceptable, digamos, es como se fijan los estándares. Es decir, a esta concentración es donde podríamos tener un riesgo bajo, aceptable, pero pues estamos lejos de ahí. Necesitamos me llama la atención lo que comenta, doctor, esta diferencia que existe entre la Ciudad de México y el estado de Nuevo León, la zona metropolitana de Monterrey, porque siempre ha existido esa comparación y a veces se habla a la ligera o simplemente por mencionar datos, mencionando que Nuevo León ha estado siempre por debajo de lo que sucede en la Ciudad de México. Pero me llama la atención esto que menciona. Allá es un problema de ozono, aquí de partículas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la gravedad?
Bueno, también hay partículas, pero Ok. digamos que está más bajo que aquí. Y aquí estamos un poco al revés, estamos bajo el ozono, pero están los dos. Creo que la gravedad, pues bueno, habiéndolo con médicos, es en los casos de enfermedades respiratorias agudas, casos de asma, bronquitis, que la gente que ha estado expuesta mayor tiempo a una contaminación por exposición crónica, crónica aquí es de varios años, llega a sufrir un daño en los pulmones. Entonces, yo he vivido aquí 30 años y creo que ya llegué a un momento donde ahorita la contaminación ya no son resfriados, ya es alergia, la misma contaminación me pone muy, digamos, sensible de la nariz, estornudos, etcétera. Y eso pues tiene costos ambientales muy importantes. Obviamente los costos son estimados, no es una ciencia exacta porque depende mucho de cómo respondan las personas, pero sí se evalúan costos que pudieran ir en una primera evaluación que hicimos, alrededor de $800 millones al año, hasta 1,200, probablemente más, dependiendo del nivel que quisiéramos llegar de bajar la contaminación. Ujú. Y es muy consistente con datos que se muestran en el ProAire, el último que se hizo. El PIGECA no habla de una evaluación de riesgos, pero el anterior ProAire sí habla de una evaluación de riesgos, considerando lo que es mortalidad, morbilidad y pérdida de productividad. Porque aquí hablamos mucho de las muertes equivalentes que son causadas por la contaminación del aire. La realidad es que nos afecta a todos. Todos perdemos expectativa de vida, pero se traduce como una equivalencia de muertes. No quiere decir, oye, si aquí se mueren 20,000 personas y 2,000 son de aire, los otros 18,000 de qué se murieron. Pues es algo multifactorial. No, Sí, el aire, la y contaminación, aparte, en eso cuando ya contribuye. hablamos de muertes, se refiere a muertes prematuras, es decir, personas que no debieron morir a esa edad y que el problema de las complicaciones de salud vienen a largo plazo. Muchísimas gracias, doctor Sí, Gerardo sí. Mejía. Vamos ahora con Gracias. Necip Inaye. Desde el punto del activismo, ¿cómo lo ves? Digo, lo veo en muchos aspectos, ¿verdad? Desde el lado de la ciudadanía, creo que la ciudadanía está despierta, está molesta con la situación. Se ve la exigencia por parte de muchas organizaciones, gente pues en diferentes puestos, hasta dentro de la industria hay gente que también como que le entra, ¿no? O sea, no es como que todos estén en contra de esto. Y entonces creo que hay un avance importante en el tema. En mi caso, y me gustaría que Gerardo y Héctor me pudieran reforzar esto, pero siento que estamos en pañales, ¿verdad? O sea, el gobierno, cómo está manejando la situación o cómo lo ve, falta de información concreta y que lo traduzcan a objetivos claros, lo sigo sin ver. Lo veo muy desviado, no veo una estrategia que exista contundente para realmente abatir la situación. Digo, tienes a Samuel diciendo que lo iba a acabar en 2 semanas. Imagínate el desconocimiento que debe de tener para tener el valor de decir eso. O sea, pues es algo que no lo entienden, ¿verdad? Y ahí es donde me preocupa porque personas como Gerardo, que deberían de estar ahí sentados diciéndole realmente qué se tiene que hacer, y creo que no existe ese vínculo. Muy bien, muchísimas gracias, Necip. Ahora bien, es que una cosa es lo que se dice en las campañas, cuando te prometen la luna y las estrellas, y otra cosa es ya cuando están en el poder. Y ya cuando están en el poder, ya cuando comenzamos a ver excusas en lugar de acciones, pues ya nos vamos a dar dando una idea de lo que se nos viene en esa administración en curso. Y no hablo solamente por esta administración, sino este no es un tema nuevo, este es un tema ya de años, de décadas, en donde pues sí, muchas promesas, pocas acciones, pero sobre todo en estos momentos veo excusas y también en el sentido de que se ven pretextos, se ve un afán de minimizar la problemática, esa es la palabra, minimizar el problema y como que mejor volteamos a otro lado. No sé tú cómo lo ves. Primero, como bien dices, y Gerardo lo acaba de confirmar, esto es algo que tiene más de 30 años, ¿verdad? Y ha ido evolucionando el problema y ha ido empeorando bastante. Se ha desviado por diferentes rumbos, la gente tal vez no le daba el interés. Ya ha habido varios gobiernos que también le han dado la vuelta, o sea, no se lo toman en serio. Y entonces, pues, desde la ciudadanía, te digo, nosotros pues somos ciudadanos, ¿verdad? Simplemente estamos exigiendo un derecho. O sea, es una situación que nos duele, que vivimos. Yo tengo gente que me escribe, que me habla en un nivel ya,
pues muy triste, donde dicen, oye, está pasando esto, ¿qué puedo hacer con mi hijo? Oye, mi papá se puso muy malo, ¿qué puedo hacer? El doctor me dice que es este tema, pero pues, no, a veces pues, no hay recursos, ¿verdad? Y se ven en un tema donde ellos mismos no encuentran una solución, no encuentran un apoyo, y es muy doloroso porque aparte hay una falta de información gigante. Entonces, pues es algo muy triste, o sea, es muy triste esta situación que estamos viviendo como estado. Sí, claro, lo que en algún momento encumbró al Estado de Nuevo León, en estos momentos la falta de regulación o la falta de acciones, pues está provocando serios problemas a la salud de los habitantes del Estado de Nuevo León. Gracias, Nesip. Hablamos ahora de temas de salud. Doctor Héctor González, neumólogo. ¿Qué enfermedades, qué padecimientos han repuntado? Hay personas, y me incluyo, que tenemos ya una alergia que ya se está convirtiendo en algo de todos los días y simple y sencillamente no vemos cuándo se nos va a terminar, cuándo vamos a acabar con este problema, doctor. Buenos días, bienvenido de nuevo. Gracias, buenos días. Me gustaría hacer un poquito de énfasis en lo que acaban de comentar. Mira, el índice de calidad de aire generalmente nos marca 5 sustancias, ¿ok? El ozono, que ya lo comentaron, el óxido nítrico, el óxido nitrógeno y el material particulado, que es a lo que hizo principal énfasis el invitado anterior. El material particulado es lo que tenemos ahorita más en Nuevo León, a diferencia del DF que tienen más ozono. Entonces, este material particulado está principalmente formado por las industrias fijas y los automóviles. Y el riesgo de este material particulado, que generalmente son de 2 tipos, que son las partículas pequeñas de 10 micras y otras que miden 2.5 micras, es que estas partículas, sobre todo las de 10 micras, son las que entran a vía respiratoria a nivel de la nariz, de los pulmones, y son las que nos originan las exacerbaciones de asma, de POC, de rinitis alérgica. ¿Ok? Son los cuadros donde a los 2 o 3 días de que estamos expuestos a altos niveles de contaminantes, ya empezamos con que ya tengo el ojo rojo, ya me duele la garganta, ya me dio una infección respiratoria o ya me exacerbé de asma. ¿Ok? Pero la que realmente esto es preocupante porque está habiendo más niveles de enfermedades respiratorias. Pero lo preocupante son las partículas 2.5, que es a lo que se refería ahorita al invitado anterior, que ese ya es un problema de salud pública. Y te voy a explicar por qué. Las partículas 2.5 son tan pequeñas que aparte de que entran al sistema, a los pulmones, entran a la circulación. Entran a la circulación y se alojan en diferentes sitios, por ejemplo en el cerebro o por ejemplo en el corazón. También entran a nivel molecular y te alteran el DNA. Es por eso que estas partículas 2.5 a la larga, por mucho tiempo de exposición, nos van a hacer mayor inflamación a nivel de estas áreas. Mayor inflamación cerebral, mayor inflamación a nivel del corazón. Y es por eso que la contaminación se asocia también no solo con problemas a nivel respiratorio, sino también con problemas de accidentes cerebrovasculares, con mayor incidencia de infartos en el corazón y con mayor incidencia de cáncer pulmonar. Por eso es por lo que es un problema de salud pública que debemos de ver también a largo plazo. Tenemos que ver no solo, como lo comentaron, los niveles diarios que tenemos de contaminación, sino cuánto tiempo hemos estado expuestos a este tipo de contaminación, sobre todo al material particulado, que es lo que tenemos más aquí en Nuevo León, a diferencia que en México. Habla usted, doctor Héctor González, de estas partículas PM2.5. ¿De dónde vienen? ¿De dónde surgen? ¿Cuál es el origen de estas partículas? ¿Y hacia qué sectores de la zona metropolitana, digamos, es donde se encuentra el mayor índice de este tipo de contaminantes? Generalmente el material particulado es por industrias y por los automóviles, ¿ok? Considero que la mayor parte es definitivamente por medio de la industria petroquímica, del tipo de material que están utilizando ahí para la quema en refinería, ¿ok? Y obviamente el tipo de áreas que son más contaminantes, pues definitivamente son las áreas que están cercas a la refinería y pues desgraciadamente como la ciudad es una especie de embudo, pues la mayor parte de los contaminantes de la refinería se están quedando aquí a nivel de la ciudad. Sí, claro. Bueno, lo hemos comentado en otras ocasiones. A veces creemos, lo vemos lejano porque decimos, es que es en la refinería de Pemex en Cadereyta, no, está re lejos. Pero no, toda esa contaminación que se genera no se queda ahí en una especie de partícula. El viento se la trae con este corredor natural del viento hacia el poniente y viene a dar hacia la zona metropolitana de Monterrey. Sí, me gustaría darte otro dato. A ver. Ahorita. Se considera
que de 9 muertes que existen, una está relacionada con la contaminación ambiental. Y de las muertes que existen, por ejemplo, de POC, cáncer de pulmón o enfermedades cardiovasculares, el 30% según estudios se relacionan por la contaminación ambiental. O sea, está muy relacionada la mortalidad con áreas con mayor contaminación. Muchísimas gracias, doctor Héctor González. Pues son datos relevantes. ¿Hay alguna estadística que nos indique qué tanto se ha incrementado estos padecimientos, doctor, de los que nos hablaba, que provocaban o que derivaban a largo plazo el estar expuestos a estas partículas o a este material particulado? Y generalmente se incrementa un 30% el riesgo de estas infecciones, de presentar EPOC, asma o exacerbaciones de la misma. Y lo que estamos viendo es que ahora los pacientes con asma o con EPOC es más difícil que nos respondan al tratamiento establecido. ¿Por qué, doctor? ¿Esto a qué se debe? Generalmente es porque este tipo de partículas que te comento, las PM10 y las PM2.5, nos inflaman de tal manera el epitelio respiratorio que las moléculas o los medicamentos que nosotros recetamos van y se tienen que unir también a ese epitelio. Y si ese epitelio ya está inflamado o ocupado por esas partículas PM2.5 o PM10, hacen que la absorción del medicamento sea más difícil. Bueno, pues es un tema delicado, es un tema grave que por supuesto todos tenemos que entrarle. A veces se lo dejamos todo a la autoridad, pero nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? De eso y más hablamos después de la pausa, si lo permiten. Volvemos, está escuchando su programa Retos, no le cambie. Gracias por continuar con nosotros en su programa Retos, hablando acerca de este enorme problema, este enorme reto que enfrenta el Estado de Nuevo León en materia de medio ambiente y que a su vez ha generado un enorme reto en cuanto al tema de salud por todo las consecuencias que se derivan de este problema ambiental. Estamos conversando con Gerardo Mejía, un especialista, experto en el tema desde hace décadas, también con el neumólogo, el doctor Héctor González, y con Necip Inaye, activista e influencer. Antes del corte, lanzaba la pregunta, lanzaba el comentario en el sentido de que qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, además de lo que deben hacer las autoridades. Comienzo contigo, Necip Inaye, adelante, por favor. Gracias, Carlos. Pues creo que desde mi postura y lo que yo he invitado a la ciudadanía es realmente a no soltar el tema, ¿va? Yo veo que tenemos que tener diferentes frentes en este aspecto y desde la ciudadanía somos el frente que tiene que impulsar a que los gobiernos den resultados. Tiene que existir un frente de especialistas, que puede ser el caso de Gerardo y Héctor, quienes se deberían de estar sentando con las autoridades, explicarles tal vez los métodos o cosas más específicas que se deberían de llevar a cabo. Pero desde mi postura es eso, no soltemos el tema. O sea, no soltemos el tema. A veces es un poco complicado ver pues el nivel de magnitud por lo que estamos pasando y que quieran que el mismo ciudadano lo resuelva, ¿va? Y esto lo digo por el concepto de cómo se pide de que es que no utilices el carro. Ok, bueno, no utilizo el carro, pero entonces ¿cómo me muevo a una ciudad que no me permite moverme? ¿Va? O sea, esta ciudad no está construida de esta forma, tiene un diseño urbano completamente erróneo y como que las peticiones directas al ciudadano no son coherentes cuando yo creo que la petición tiene que ser directamente de arriba, o sea, del ciudadano hacia arriba, oye, cumple este derecho. Entonces, desde mi parte es eso, no soltar el tema, seguir presionando como ciudadanía a que queremos resultados y que esto se cumpla. Claro, me llama la atención también esta reunión que sostuvieron recientemente las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, el gobierno federal, el gobierno local, los municipios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo lo ves desde el activismo, Necip? Esta coordinación metropolitana que ha surgido, una coordinación metropolitana en donde ya se está incluyendo a la federación. ¿Será real o será solamente pues una especie de cortina para calmar los ánimos ciudadanos? A ver, qué buena pregunta. Si es una situación que nos pone en duda varias cosas, creo que es un paso importante, no es la solución, pero es un paso importante que esta mesa exista, que espero que se le dé la oportunidad a especialistas de estar sentados ahí opinando y que sea realmente, pues dirigida por gente que le entienda de forma técnica la situación, ¿no? No solamente gente política que alguien le dice más o menos qué debería decir. Entonces, creo que es un paso importante. No sé si vaya a ser la solución. Me impresiona que hace unas semanas el tema era lo de la gasolina, que iban a hacer eso, y una semana después, el equipo del gobernador sale a decir que el tema que le van a entrar con todos son los incendios por el medio ambiente. O sea, como que cambian muy rápido
no veo una estrategia, no veo como puntos a seguir y eso pues pone en duda también el concepto donde siento que estamos en pañales, es que, o sea, lo mencionamos ahorita, hay diferentes tipos de contaminantes. ¿Quiénes son? ¿Y cuáles son los que están? O sea, en enero nos descubrimos, gracias a la UNAM y a The Guardian, el tema de zinc nacional, que había metales pesados en el ambiente y los cuales, pues como bien puede confirmar Héctor, pues es un problema muy, muy, muy grave para la salud. ¿Cuántos más existen en Nuevo León? ¿Por qué no lo sabemos? ¿Quién los está checando? ¿Quién los está regulando? O sea, ni siquiera tenemos un conocimiento pleno en datos que nos explique por quién deberíamos de empezar o hacia dónde, o sea, quiénes son señalados correctamente y cuáles son los niveles que están teniendo de contaminación. Hay un desconocimiento gigante, o sea, siento que estamos en pañales porque pues, no sé si al Estado le importa el tema realmente. Muchísimas gracias. Gracias por este comentario y por este llamado, Necip. Vamos ahora con el doctor Gerardo Mejía, experto en el tema. Doctor, hablamos de la gasolina de mala calidad, lo que nos están mandando al estado de Nuevo León, a diferencia de lo que les llega a otras ciudades del país, pero también el tema de las pedreras, que pues parece es un asunto de nunca acabar, en donde a pesar de que hay contingencias, pues vemos muchísima actividad y para muestra es que la ciudad está llena de polvo, tanto Santa Catarina, San Pedro, lo mismo para García, la zona de Escobedo, Monterrey Poniente. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, obviamente es un tema muy amplio, las diferentes acciones que se pueden contemplar. Comento estas dos y ahorita hago un comentario general sobre lo que podemos hacer, la pregunta que sea general. Las gasolinas, pues ahí me llama la atención cuando dicen este es de buena calidad y este es de mala calidad. Digo, la gasolina es para uso de vehículos y puede ser de buena o mala calidad para las cuestiones mecánicas de operación del vehículo, lo que contaminantes que pueda producir. Pero para el ambiente, para mí ninguna de las dos es buena. Okay. O sea, porque produce contaminantes, y las diferencias pueden llegar a ser pequeñas, realmente no son muy grandes, depende mucho de las condiciones de operación del vehículo, cantidad de oxígeno, su mantenimiento, etcétera. Hay una serie de condiciones ahí. Y a veces el problema es que al cargar gasolina, pues vapores se van a la atmósfera, pero ya hay también una norma para ello. Entonces yo creo que ahí es cuestión nada más de cuidarlo y poder decidir, oye, ¿cuál es la mejor gasolina para el área metropolitana? Hay un estudio del INEC, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que recomendaban diferentes gasolinas para México, Guadalajara, Monterrey, pero aquí dicen, mira, en tiempo de frío, como la gasolina se tiene que volatilizar para poderla quemar, te conviene una gasolina de volatilidad más alta para que se pueda volatilizar fácil y poderla quemar bien, no te produzca tantos contaminantes. Y en tiempo de calor, una de presión de vapor más baja. Entonces, tiene que hacerse ad hoc al tipo de clima, la situación de la ciudad. Y obviamente, pues nuevamente, a mí decir buena calidad, mala calidad, pues bueno, es para operación del vehículo. Simplemente deberíamos estar evitando quemar combustibles. Esa es la forma más importante. Apostarle a la electromovilidad. Pero electromovilidad a largo plazo, ¿cómo vamos a quedar? Pero yo diría no una electromovilidad de cada quien en su carro, sino una de un transporte público eficiente, integrado, como operan en muchas ciudades europeas, que ni carro necesita a veces gente. Y se ve igual de lejísimos también el tema de la movilidad, como vemos el panorama actual. Sí, pero yo considero que aquí, y yo iría al otro tema ahorita de la información, para tomar decisiones se necesita información que pueda sustentar adecuadamente lo que se va a hacer. Y lamentablemente ahorita es que va a salir muy caro, ¿cuánto? Oye, si metemos gasolina con alcohol y que le quitamos el MTB, ¿qué va a mejorar? ¿Cuánto? O sea, todo eso se puede evaluar de alguna manera. O sea, desde el punto de vista de campo, ingeniería, ciencia, hay simuladores, hay modelos para tratar de predecirlo, pero no tomar las decisiones por corazonadas o lo que están haciendo en otros lados, vengo y lo hago aquí. Y entonces entonces necesitamos información para sustentar las decisiones. Algo que ahorita comentaba Necip también, pues no se hace. Digo, realmente estamos a ver quién jale el hilo y quien tenga más fuerza, pues hace lo que quiere. Pero pues siempre es molesto, pues si no vemos beneficios importantes. Y la siguiente pregunta, bueno, si nos centramos en partículas, que la otra pregunta que me hacía, las partículas hay desde muy chiquitas hasta más grandes. Obviamente las más finitas, 2.5, hay inclusive PM1.1, como comentaba el doctor, que se va al torrente sanguíneo. Sí. Y entre más buscan los médicos, más nos asustan porque pues ya lo relacionan a autismo, Alzheimer, o sea, como causales, ¿sí? Dentro de otros factores.
Pero bueno, sí tienen un impacto importante. Y aquí en Monterrey, yo creo que la primera pregunta que nos hicimos, bueno, yo veo partículas, pero ¿de dónde vienen? ¿De qué están hechas? Hay 3 estudios que se han hecho. Uno lo hicimos en el TEC para evaluar la composición química de la partícula. Otro lo hizo el Instituto de Ecología y Cambio Climático con universidades de Japón. Y uno más reciente, que no fue completo, fue un poquito más amplio, más extendido a diferentes temas, uno del Centro Mario Molina. Pero todos coinciden básicamente en lo siguiente. Más de la mitad es aerosol secundario. ¿Qué quiere decir esto? La partícula, el inventario de emisión me dice cuánta sale de la fuente. Pero cuando yo analizo la química, me encuentro algunos compuestos como sulfato de amonio, nitrato de amonio. Esos no están en el inventario. No hay fuentes directas de esto. Lo que pasa es que hay óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, hay amoníaco que emiten los autos, con convertidor catalítico. En la atmósfera se mezclan con agua y van formando un aerosol. ¿Sí? Es como el agua, cuando dejamos que se seque quedan pequeñas sales. Es lo similar a lo que está ocurriendo en la atmósfera. Pero también hay orgánico. Sale el carbón negro, compuestos orgánicos que quedan absorbidos, que luego pues tienen otra toxicidad también importante, ya metiéndose al tema de salud. Pero está hecha de diferentes compuestos. No todas son iguales. A lo mejor algunas son de sulfato, otras son orgánicas, en fin. Pero es una mezcla que tenemos ahí de partículas. Entonces, si queremos tomar acciones, pues primero necesitamos entender, oye, ¿qué están hechas? ¿Cuáles son las fuentes? De ahí lo que indica, pues fuentes de óxidos de azufre. Pues los procesos de refinación del petróleo. Y ya nos vamos a las fuentes de azufre. Oye, el amoníaco, que poco gente habla, nada más se van a poner. ¿De dónde sale el amoníaco? Es que la naturaleza. Sí, pero aquí en la ciudad, los automóviles con convertidor catalítico producen también amoníaco y está en el inventario. ¿Sí? Óxidos de nitrógeno, sale proceso de combustión de industria y automóviles. Entonces necesitamos considerar esas fuentes, esa química para poder tomar decisiones. Y ahorita lo que espero que se haga ahora con estas nuevas iniciativas de la presidencia que pues, le dio un papel determinante al UNAM, es que el conocimiento científico impere sobre el político. En pocas palabras, yo no voy a resolver con política. Lo que hace la ciencia es un mundo ambiental, se rige por sus propias leyes y tenemos que entender para decir, oye, aquí yo puedo cargar tantos contaminantes. Y si muevo una refinería, le bajo, cambio combustibles, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Porque son inversiones muy costosas, muy costosas. Sí, claro. Si vemos verificación vehicular, comentamos, oye, pues voy a cobrar 500 pesos, por decir un número, ¿sí? Oye, si son 2 millones de vehículos, más de 2 millones, pues me estás hablando de 1,200 millones de pesos al año, lo que se va a invertir como sociedad. Y si digo, oye, ¿y qué tanto voy a ganar con ese programa? El 80% es para el prestador de servicio y nomás nos quedan nosotros 200 millones para calidad del aire. Oye, ¿no será mejor hacer un donativo de 1,200 millones, ir con Pemex y decirle, mira, te regalo esta lanita de un año, tú pon otra y controla tus emisiones de azufre? No sé si me explico, hay que enfocar la inversión como cualquier proyecto de inversión y ver los beneficios que se entra al campo médico, decir, oye, bajarle, mejor calidad del aire, me van a reducir los casos de morbilidad, mortalidad, productividad, etcétera. Y eso es motivante. O sea, eso es como invierto por tener un beneficio. Muy ¿sí? bien. Y la otra, la tristeza que yo veo es que pues todo lo queremos resolver a punta de dientes. Dice, que haga esto y que tenga dientes, que haga esto y que tenga, o sea, multas, impuestos, castigos, que es yo creo que el último de los escenarios que debemos estar pensando. Yo creo que lo primero que necesitamos es un buen cerebro, más que dientes. Claro, porque al final de cuentas Gente que uno de los entienda bien impuestos y ya vamos recae en el bajando. ciudadano, en el usuario, al final de cuentas. El impuesto verde, ¿en quién recae? Pues en el ciudadano, hombre. Todo está aumentando en cuanto a los materiales de producción. Gracias, doctor Gerardo Mejía. Vamos ahora con el doctor Héctor González. Adelante, por favor, doctor, su comentario respecto a esto que ya hemos abordado, el tema de la gasolina, el tema de las pedreras que bueno, también nos generan ciertos problemas de salud. Bueno, yo creo que ya comentaron lo que se podría hacer tanto el Nacid como el doctor Gerardo respecto a las cosas que podrían hacer de activismo y de cambios en cuanto a la industria y los contaminantes. A mí me gustaría más que nada decir, por ejemplo, la población, cómo se podría cuidar respecto a esto. Entonces, tenemos que ver, todos los días, desgraciadamente, ya tenemos que ver cómo está la calidad del aire. Hay diferentes aplicaciones que puedes usar, pero aquí, ¿qué manera tiene la gente de cuidarse? Generalmente los monitoreos de calidad de aire te lo marcan por colores y te refieren
a nivel de colores cuál es una buena calidad de aire, una calidad de aire regular y una calidad mala, ¿ok? Y te lo marcan por colores. Entonces, cuando tenemos una mala calidad de aire, que esto es un valor entre 100 y 150, ahí es cuando los niños y la gente susceptible, esto es con enfermedades respiratorias o con enfermedades cardiovasculares, recomendamos nosotros que no pueden salir a hacer actividades físicas al aire libre. Esas personas, desgraciadamente, ya estamos a nivel de que tenemos que decir, es mejor que te quedes en casa y hagas actividades físicas en casa. Claro, doctor, pero usted acaba de decir un dato que me parece importantísimo, el hecho de estar informados. Pero ¿cómo vamos a estar informados si de pronto este portal oficial donde se miden el tema de la calidad del aire, pues no funciona o está apagado o en los momentos críticos, coincidentemente todas las estaciones o las más críticas están fuera de servicio? Es decir, dejan al ciudadano pues sin armas, ¿no? Ni se enteran que hay mala calidad. Aquí hay una cosa, la plataforma que tiene Nuevo León, digo, es una de tantas que existen. O sea, hay muchas plataformas en Internet, muchas aplicaciones que te pueden dar esta información que no necesariamente son del gobierno, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo como para decir, mira, existe esta que le están dando publicidad, pero ¿sabes qué? No funciona. Es muy fácil. Me voy a una de otras aplicaciones que existen, que no necesariamente son de aquí nacionales, y te dicen cómo está la calidad. De hecho, hubo una vez, que no sé si se acuerdan, que hubo unas noticias y unas alarmas por parte de la Agencia Europea Aeroespacial, que nos dijo, ¿sabes qué? En tal punto en México, Monterrey, en Cadereyta, hay muchos niveles de azufre. Y eso lo sufrimos por el reporte que nos dio la Agencia Estatal Europea, la Agencia Europea del Espacio. O sea, no solo es quedarnos con la información de aquí. Sabemos que ya gracias a Internet podemos sacar información de otros sitios y contrastar, obviamente, qué me dice la plataforma del gobierno y qué me dice la plataforma de otros lugares. Me parece vital el contar con esa información, el que el ciudadano sepa. Ahora bien, doctor, ¿qué tan recomendable es el uso del cubrebocas para estos grupos vulnerables, para los niños, para las personas mayores, o bien quienes llegamos a sufrir estos problemas de las alergias? ¿Y cuáles son los más recomendables? Ok, desgraciadamente aquí, sobre todo por el tipo de partículas que le comento, las PM10, la PM2.5 y la PM.01, que son las ultrafinas que comentaba el doctor Gerardo, esas, el cubrebocas simple que utilizamos, ese de color azul, no te protege para ese tipo de partículas. Aquí, desgraciadamente, ya tenemos que usar otro tipo de cubrebocas que utilizamos en COVID, que son las N95. Ok. Que aunque sí son muy incómodas para respirar, pues son las únicas que te van a poder cubrir para ese tipo de partículas. Ok, ese es el cubrebocas más recomendable, para que no ingresen las partículas más finas, diminutas, que no son imperceptibles. Así es. Muy bien. Y hay, incluso también para los más pequeños, ¿no? Supongo. Sí, de hecho, y era un dato que también te iba a comentar la vez pasada, que se publicó en un artículo, de las infecciones respiratorias, de la muerte que ocurren en niños menores de 5 años por enfermedades respiratorias, el 50% se relaciona con contaminación ambiental. Entonces, aunque tú digas, pues al niño no le va a pasar a nada, no, ellos tienen mayor riesgo de infecciones respiratorias graves que pueden llevar a la muerte. ¿Me repite la cifra, doctor? Sí, el 50% de las muertes por infecciones respiratorias en niños menores de 5 años es por un origen ambiental o exacerbadas por una causa ambiental. Es decir, todos estos padecimientos que se han recrudecido en estas temporadas, la influenza, el COVID, el sincicial respiratorio, tienen mayor riesgo con esta combinación de la contaminación. Así es. Gravísimo, gravísimo. Y es una mortalidad, o sea, pueden decir, bueno, se pone más grave. No, es muerte. Ok. Pues así las cifras, así los números. Vamos a la pausa, regresamos de nuevo con usted, doctor Héctor González, para seguir hablando del tema y, por supuesto, con todo el panel, Gerardo Mejía y con Nesip Inaye. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en su programa Retos, gracias a nuestros amigos de La Mejor, y lo invito de nueva cuenta a que ingrese a nuestro canal de YouTube MBS Noticias Monterrey. Estamos hablando acerca de la crisis ambiental, el tema de la calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey y las afectaciones, los problemas gravísimos en cuanto a la salud. Estamos conversando con expertos, activistas, como siempre invitados de primer nivel. Voy a
darle a conocer de nueva cuenta, si usted se acaba de incorporar a esta transmisión radiofónica, estamos conversando con el doctor Héctor González, neumólogo, también con el doctor Gerardo Mejía, experto doctor en ingeniería química, y Necip Inaye, activista e influencer. Doctor, nos quedamos con usted. Doctor Héctor González, nos daba a conocer esta cifra acerca de las muertes prematuras en cuanto a los niños, pero ¿qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa con las personas de la tercera edad? Sí, bueno, en ellos es lo mismo, sobre todo los pacientes que tienen alguna enfermedad preexistente, que ya sean enfermedades respiratorias como EPOC, asma, bronquitis crónica, rinitis alérgica, y no quiero dejar de lado lo que te había comentado, enfermedades cerebrovasculares, si ya tuvieron el antecedente de algún infarto cerebral, o los pacientes que tienen angina de pecho. Esos pacientes también con niveles elevados, y no tienen que ser tan elevados, niveles por arriba de 100. Esto es que estés en el índice de calidad de aire en color naranja, ya tienes el riesgo de presentar una exacerbación de cualquiera de estos síntomas. Y no solo la exacerbación, esas exacerbaciones te pueden llevar a la muerte. Por ejemplo, doctor, hablamos de qué tanta vida nos está quitando, cuántos años, cuántos días nos puede quitar la contaminación ambiental en la zona metropolitana. Bueno, no hay estudios que yo conozca de la zona metropolitana de aquí, pero extrapolando estudios de otros lados, se considera que te disminuye en 12 años la expectativa de vida, el estar en áreas con contaminación ambiental importante. Yo escuchaba y leía algunos estudios, algunos reportes que indicaban que en la zona metropolitana o en las ciudades contaminadas es más peligroso o incluso se compara o se equipara que fumar, que llevar una vida continua de un fumador. Es decir, corremos el mismo riesgo quienes no fumamos que una persona fumadora. ¿Qué tanto es mito? ¿Qué tanto es realidad esto? Ok, obviamente las personas que fuman tienen el riesgo de un 60% de desarrollar un cáncer de pulmón, ¿ok? Pero nosotros que estamos expuestos a este tipo de contaminación, el riesgo es del 30% de desarrollar cualquier tipo de pulmón, de cáncer de pulmón. Okay. Y eso es importante, porque el cáncer de pulmón no solo es por fumar, ¿ok? Porque mucha gente que vemos en la consulta que le diagnosticamos cáncer de pulmón es que yo nunca he fumado. Bueno, es que hay que tomar en cuenta la exposición a este tipo de partículas. Bien, gracias por el dato. Gracias, doctor Héctor González. Vamos ahora con Necip Inaye. A ver, Necip, hemos visto este cambio que se hizo en cuanto a las acciones por parte de las autoridades. Ya no son alertas, ahora son contingencias ambientales y que de hecho ya llevábamos un tiempo considerable que no veíamos la activación de una alerta ambiental. Fácil, fueron meses en donde no había esta activación por parte de las autoridades de medio ambiente, inclusive en los momentos más críticos, que fue al arranque del invierno, parte incluso del otoño. ¿Cómo lo ves, Necip? Es una pregunta complicada porque hay varias respuestas y dependiendo del nivel de especialidad que lo quieras contestar, porque varios especialistas están en contra de cómo se están emitiendo este tipo de alertas, ¿verdad? Cómo están pronosticándolas o cómo las están manejando. Creo que es un avance, por lo menos estamos empezando, te digo, a ver un poquito como de acciones que esperaríamos ver, ¿no? De estas autoridades que son las que deberían de cuidarnos. Y que tristemente a veces siento que las autoridades no los utilizan por miedo a una imagen, ¿no? Que piensan que es una mala imagen para pues, quien esté en cargo en ese momento. Y no es la realidad, o sea, es algo que estamos hablando, como lo mencionaba al inicio, Gerardo, es un tema de salud pública, ¿no? O sea, estás hablando de salud y necesitas, pues sí, garantizarle la salud a tus ciudadanos. Entonces, pues creo que esto tiene que crecer, se tiene que llevar a más diferentes instituciones. A mí se me hizo muy grave ver que cuando se emitió la alerta, pues ya era bastante tarde, pues había clases, ¿no? Y los niños pues están ahí, salen al recreo, hay actividades, hay torneos de fútbol y todo eso, y todas estas personas están expuestas. Lo acaba de decir el doctor. O sea, si no mal recuerdo, dijo el 50% de menores de 5 años llegan a perder la vida por esto. O sea, es un dato. Yo desconocí el dato y me dejaste impresionado. O sea, entonces, no sé si se lo están tomando con la seriedad que se debería de tomar este tema a las autoridades,
pues del gobierno. Y tan claro, ¿no? En su momento, cuando se activaban y se activaban alertas, las autoridades estatales decían, es que hay que bajarle lo escandaloso a las alertas, porque resulta que mientras en un municipio está en rojo, el resto está en verde. Y suena hasta cierto punto ilógico, porque como si el tema municipal delimitara, para acá no pasa el aire sucio porque ahí es donde está contaminado. Suena ilógico, pero bueno, así lo dijeron, así lo hicieron ver, al menos ya hay un avance con este tema de la activación, pero no sé cómo lo consideres, si falta, digamos, mayor intensidad en las alertas, es decir, que llegue a todos, que se les notifique a todos, porque de pronto se activa la contingencia, pero pues de nada sirve, porque vemos en los planteles educativos jugando al fútbol a los niños, vemos a personas corriendo en el parque sin mayor problema, es decir, como que no les llega la información. Totalmente, o sea, ese es el punto, o sea, necesitas que más organismos, instituciones, diferentes, hasta clubes deportivos se sumen a este tipo de cosas y que hubiera una muy buena conexión entre quien tiene los datos, quien está avisando y pues que la sociedad se entere, ¿verdad? Porque pues están en riesgo y esto lleva a niveles que debería de haber cancelación hasta de eventos importantes, ¿no? Pongamos un ejemplo, un partido de fútbol pues se deberían de cancelar, o sea, no debería de por qué estar, o sea, imagínate todas las personas que están ahí al aire libre en un partido, todos los espectadores, tanto jugadores, pues están en un riesgo muy alto y siento que hay un temor a poder visualizar esta situación al nivel de gravedad que tiene. Entonces, digo, hablando específicamente de lo que mencionas con el tema de los diferentes modos de monitoreo, creo que Gerardo, te paso la bolita porque tú puedes explicarlo muy bien, pero sí también no se está haciendo de forma correcta. O sea, ahí hay varias áreas de oportunidad, y lo digo como áreas de oportunidad, invitando a que si alguien del Estado lo está escuchando esto, pues se acerquen a gente como Gerardo u otras, o Gerardo, quien quieras recomendar, que ayude a ajustar este tipo de temas, porque ni siquiera lo estamos viendo en tiempo real. Claro, muchísimas gracias. A ver, adelante, doctor Gerardo Mejía. Sí. Bueno, gracias por los comentarios, Messi. Eh, Como decíamos, es un tema de salud pública y lo que se busca, tenemos una contaminación, digamos, promedio en la ciudad, típica, diaria, variaciones diarias, que es donde fijamos los estándares de calidad del aire. De hecho, Semarnat, en la LEGEPA, tiene la facultad de definir niveles de emisión por cuenca atmosférica para que se cumplan las normas de calidad del aire. O sea, Secretaría de Salud fija las normas y Semarnat tiene que ver que se cumplan. O sea, cómo va a regular emisiones. Y ese es el tipo normal. Cuando hay contingencias o estos eventos, pues son picos por vientos, incendios, condiciones meteorológicas como pasa en Ciudad de México, que no hay viento, hay acumulación de gases, va a subir el ozono. Pero ahí nuevamente el objetivo es proteger a la población. Todo lo que está hablando ahorita está contenido en un programa de respuesta a contingencias. Y hay dos componentes importantes. Uno, ¿qué voy a hacer para proteger a la población? Decirle, mandarle mensajes, lo como decía ahorita el doctor González, oye, pues no salgas, mejor quédate en tu casa. Niños, pues cuídense, no hagas ejercicio, a qué hora puedes, a qué hora no, etcétera. Eso es para proteger a la población y tiene que ser una protección en el momento que hay alta contaminación. ¿Sí? El problema es que en partículas se usa un promedio de 24 horas y hay un promedio de 12 horas ponderado. Entonces, la primera sugerencia que se ha hecho, ya quita el de 24 horas, quédate con el de 12 horas ponderado. Y si sube la contaminación, también se ve que va subiendo el índice. Entonces, si tú tomas ese como referencia, pues ya no tienes que preocuparte por el otro. Y el otro problema, eso es para las declaraciones. Ahora, ¿qué niveles se declaran? Nuevamente es del campo médico, pero lo que he platicado con algunos médicos, pues dicen, mira, a este nivel se observan malestares en gente muy sensible. Oye, a este otro nivel ya empieza a haber molestias en toda la población y eso incrementa los costos médicos porque finalmente no van a trabajar, no van a escuela, hay alguna pérdida de productividad, más de gasto en salud. A este otro nivel ya hay otro tipo de molestias y la fase 3 ya es problema generalizado para toda la población. Pero esos niveles los da la Secretaría de Salud y las normas para declararlo vienen de la Secretaría de Salud. ¿Sí? Entonces, creo que aquí es también, pues oye, cumple tu función. Si estos son los niveles y en Ciudad de México, ¿qué se hizo? Allá en los 80s, 90s declaraban niveles, contingencias ciertos niveles.
como empezó a mejorar calidad del aire, pues ya hay menos contingencias, ya no hay problema. No, espérate, todavía no llegamos a donde queremos. Vamos a apretarle un poco. Otra vez contingencia. Hacer una forma de mantener a la gente alerta, participando en los programas. No ocultarte un problema, digo, está ahí, hay que verlo y hay que trabajar en él. Y el otro de acciones, oye, si yo hago un pronóstico por mí es muy bueno, qué bueno que lo hacen. Pero una cosa es un pronóstico y otra cosa es que lo declare en el momento que ocurra. Una no sustituye a la otra. Oye, te avisé que mañana a lo mejor llueve. Pues sí, o sea, a lo mejor me llevo el paraguas, pero si está lloviendo, pues ya te digo, ya está lloviendo, ¿me explico? Y ahí creo que es lo que ha faltado con la Secretaría, pues tomar esa responsabilidad. Y las acciones en Ciudad de México, como es ozono, ya están más estudiadas. Doble hoy no circula, reducir el tráfico vehicular de camiones, reducir actividades industriales. Al reducir emisiones de precursores de ozono, porque no emiten ozono, el ozono se forma también en la atmósfera, lo que voy a hacer es buscar controlar que no llegue a picos muy altos, que vaya bajando paulatinamente y después me ayude la naturaleza, mamá naturaleza, haga viento y me haga el favor de limpiar. Pero aquí, si yo quiero reducir partículas, nuevamente caemos en corazonadas. El gobierno anterior, lo primero que hizo fue ir a parar las pedreras. Ok, sí lo recordamos. Cuando platiqué con las pedreras, pues no van a ganar nada, de mí te acuerdas. ¿Por qué? Porque la pedrera produce una partícula muy gruesa. Ok. Sedimenta muy rápidamente. El impacto es más local, pero no te va a ayudar para todo el área metropolitana. Entonces está bien, te apoya, pero si no enfocas los esfuerzos también a acciones de precursores de partículas, como decía ahorita, que es lo que está flotando, las emisiones directas, pues no vamos a llegar muy lejos. Es que por eso hay la importancia de acciones de que sea la autoridad los tres órdenes de gobierno, porque ok, en aquel entonces el gobierno del estado le entraba al tema de las pedreras porque es lo que estaba bajo su jurisdicción, pero ¿qué falta con la industria pesada? ¿Qué pasa con la industria pesada? ¿Qué pasa con el tema de la refinería? De nada sirve que los otros actúen si allá van a seguir operando y emitiendo estas partículas contaminantes a pesar de las contingencias. Exactamente, ese es parte de lo que hay que hacer y decir, oye, si yo le bajo emisiones a estas plantas, ¿qué espero que pase en calidad del aire? Hay modelos para hacer esas predicciones. En Ciudad de México, cuando metieron el hoy no circula en sábado, pues no fue ocurrencia de que, pues no, vamos a ponerlo. A ver qué pasa los sábados, qué pasa si ponemos hoy no circula en sábados y resulta que veían una mejoría con beneficios, pues que justificaban el usar un hoy no circula en sábado, por ejemplo. Claro. ¿Sí? O el doble hoy no circula. Pues que espero que baje, espero que ocurra esto y más o menos hacia dónde me puede llevar. Pero sí, aquí esa parte, ese tipo de evaluación nos ha faltado aquí. Por eso hablaba de la información que es tan importante. Claro, y dejar a un lado las ocurrencias, como dice usted, doctor. Es un tema serio, es un tema grave. Hay que entrarle de manera analizada, estudiada. Vámonos con las conclusiones. Un minuto por invitado. Comenzamos con el doctor Héctor González, neumólogo. Adelante, doctor, por favor. Sí, gracias. Yo creo que lo principal es, obviamente, que tratemos de dar mayor difusión a estar al pendientes en cuanto a la calidad de aire, no solo por nuestra salud, sino también el tratar de ser proactivos, así como UNACIF, y unirse a grupos para estar enterados de cómo está la contaminación o el índice de contaminación. Sobre todo también en cuanto a mi área, sobre todo es estar al pendiente de los índices de contaminación, usar cubrebocas. Si fuera posible, también nos faltó comentar esto y en algún momento lo haremos, es sobre la contaminación que hay dentro de la casa. Okay. Eso también es otro factor que exacerba las enfermedades respiratorias. Algo que podríamos hacer es, por ejemplo, utilizar algún filtro que se utilizan para ambientes interiores. Eso podría ser para ayudarnos un poco si tenemos pacientes que sean muy susceptibles en cuanto a enfermedades respiratorias. ¿Filtros o plantas, doctor? Hablando de temas naturales. Pues la verdad es que yo creo que funcionan más rápido los filtros. Las plantas realmente se tardan en cuanto a eso. No soy experto respecto a ese punto, pero yo creo que un filtro nos resolvería rápido el problema y pues no está de más hacer las dos cosas. No te quita. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias como siempre, doctor Héctor González, y abiertos a la comunicación para próximas conversaciones. Gracias, muy amable. Vamos ahora con Nesip Inaye, activista e influencer. Adelante, Nesip. Pues invitar a las personas a que no se suelten el tema, ¿va? Seguir en esto hasta que veamos los resultados, no nos quedemos en promesas, ni mesas, ni todo lo que pues, se quede en pura palabras, pues sí. Entonces, que se lleve acciones concretas, acciones que se tomen con decisiones técnicas, como menciona Gerardo,
y que se vea realmente pues, los 3 niveles, ¿no? Federal, estatal y municipal. Bien, muchísimas gracias, Necip Inayi. Te seguimos en tus redes. Ahí estás constantemente informando, visibilizando el tema y la gravedad de la situación. Gracias, Necip. Vamos ahora con el doctor Gerardo Mejía. Conclusiones, mensaje final, 1 minuto, doctor. Adelante. Sí, gracias. Pues bueno, parece ser un problema así muy espinoso, pero yo creo que con buena voluntad se pueden lograr avances muy significativos, nada más bien orientados. Muchas ciudades han avanzado bastante, Pittsburgh, ciudades europeas. No pongo ejemplo algunas de Estados Unidos porque se han tardado mucho, como Los Ángeles, pero creo que ahorita estamos en un momento donde muchos sectores están coincidiendo en que es importante mejorar la calidad del aire, que antes eran un poco antagónicos, como cámaras industriales contra sociedad civil, etcétera. Ahorita ya hay más buena voluntad de todos sabiéndonos escuchar. Entonces creo que eso es muy, muy, muy positivo y espero que pues se tomen decisiones fundamentadas como en California. Una vez invitaron aquí una persona a una agencia estatal de allá del ambiente de California. Dijo, obviamente cuando empezamos ahí en los 80s, que empieza todo este movimiento en Los Ángeles, dice, pues hubo mucha resistencia, pero hubo muchos amparos. Dice, y todos los ganamos para hacer las acciones. ¿Por qué? Porque todos iban sustentados con un documento técnico que nos ayudaban las universidades. Muy bien. Sí. Entonces, yo creo que es algo que podemos aprovechar muy bien aquí. Gracias, doctor Gerardo Mejía. Gracias a los tres y gracias sobre todo a usted por el favor de su atención, la confianza y la sintonía. Lo esperamos el día de mañana lunes en punto de las 2 de la tarde con toda la información en MBS Noticias a través de la mejor 92.5. Gracias, buenas tardes y hasta pronto.